era necesario ganar acá en casa, que ya teníamos dos derrotas y era necesario ganar. Bueno, el resultado se dio favorable a nosotros, bien para nosotros, para levantar cabeza y seguir en pie en esto, ¿no? Particularmente, ¿cómo te sentiste en tu arranque como titular? Bien, creo que me costó un poco porque primera vez me estoy aclimatando acá en Ayacucho. Bueno, esperemos que correr los días, tenga más aire, tenga más fuerza para poder acabar un partido completo, ¿no? Ajá, fuiste el que le dio ese pase certero, preciso a Arrieta para el gol del triunfo. ¿Lo pensaste ya en ese momento darle el pase? ¿Dudaste? ¿Cómo decidiste dar ese pase en primera? No, bueno, el pase estaba porque, bueno, siempre en los partidos hacemos eso. Creo que el pase vino de una predisposición de mí que fue en primera en darle y una buena colocación, ¿no? Creo que Arrieta tuvo una buena definición, bueno, y gracias a Dios se pudo ganar ese partido. Ahora, se viene Garcilaso, un equipo complicado que se hace muy fuerte en casa. ¿Cuál será la clave para obtener un buen triunfo allá en Cusco? Bueno, como venía jugando de visita, creo que hay que esperar al rival. Creo que bueno, la única forma y más Garcilaso, que tiene buenos jugadores. Bueno, aguantar hasta tener buenas posibilidades y como veníamos jugando de visita, ¿no? Jugar bien, estar bien concentrados y atentos, ¿no? Ahora, Garcilaso debió jugar hoy con UTC, pero su partido se ha suspendido. ¿Crees que eso será una ventaja para ellos, el hecho de que lleguen más descansados? No, creo que, bueno, esta seguida de partidos creo que afecta un poco al equipo, ¿no? Pero si estamos concentrados, bien mentalizados, bien alimentados, creo que vamos a hacer un buen partido, que es lo ideal, ¿no? Listo.